noches. Buenas noches. Bien, un gusto estar contigo y con ellos aquí. Totalmente. Bueno, vamos a meternos de lleno en la escena política uruguaya. Vamos a comenzar con nuestros invitados, porque uno tiene la impresión de que está pasando de todo un poco, ¿no? Podemos hablar de lo que ha sido lo que es el liderazgo de Vázquez, las decisiones del Poder Ejecutivo, lo que pasa después en el Parlamento, las elecciones a la presidencia del Frente Amplio. Juan Carlos, ¿qué te está llamando la atención de todo esto actualmente? Bueno, estamos en un país donde la escena política está muy dominada por el Frente Amplio, digámoslo claro, ¿verdad? O sea, la interna del Frente Amplio es la más importante. Si bien justamente estamos en una coyuntura donde ha habido algunos movimientos en la interna blanca que han llamado y que han concitado la atención. Pero la interna del Frente Amplio, por ser un partido claramente hegemónico al tener la mayoría parlamentaria, copa buena parte de esa escena política, mostrándonos un Frente Amplio que promete un futuro inmediato de muchas complicaciones. Un Vázquez, un Tabaré Vázquez, que se enfrenta a presidir un gobierno muy distinto que el primero, donde yo diría no fue todo un camino de rosas, pero bastante sí lo fue, comparado con este que está lleno de problemas, de complicaciones, y que creo que Vázquez no las tenía muy claras y se ve obligado, como en este momento, a intervenir con bastante firmeza porque tenía un problema con el presupuesto bastante grave, con diputados que no se lo iban a votar a ese presupuesto. Y bueno, al frente le sobra un voto, nada más, no puede perder nada. Claro. Entonces Vázquez salió, jugó fuerte, no se jugó personalmente, pero jugó fuerte para lograr consenso, y una vez más el frente logra consenso. ¿Hasta cuándo le dura? Yo creo que cada vez va a ser más complicado. Cada vez se le va a complicar más las cosas, y sobre todo cuando nos vayamos acercando a etapas electorales. A Vázquez se le van a ir complicando las cosas de mantener a todos dentro del mismo corral sin que se le escape alguno. No que se vaya del frente, pero que se le escape del Parlamento en el momento de votar alguna ley relativamente importante. O sea, este es todo un capítulo que hoy acapara la atención. El Frente vuelve a solucionar su problema interno, ojo, paralelamente a una elección interna de presidente del Frente, que es otro capítulo. Vaya capítulo, además, ¿verdad? ¿no? Que es otro capítulo, donde no hay un resultado que yo pueda decir que sea inesperado. No, creo que no era inesperado, pero sí bastante interesante de analizar, ¿no? No quiero en esta primera intervención meterme en él, lo dejo planteado como una cosa... Mariana. Sí, si uno mira las últimas semanas, yo creo que más allá de los problemas y los movimientos, le han sido favorables a Vázquez. Tabaré Vázquez ha hecho sus jugadas, a veces no directamente, sino a través de sus ministros, pero le han salido bien. Si uno mira lo que venía haciendo, donde quedaba desautorizado muy seguido, donde se le escapaban algunos diputados o senadores, en las últimas semanas sus acciones han mostrado un presidente más autoritario, aunque no lo haya ejercido directamente, que en realidad es el modo de Tabaré. Tabaré no ha sido un presidente que se exponga como se expone Mujica, sino que ha jugado a través de su equipo. Y en realidad, aunque ha sido difícil, y si uno mira el día a día, parecía que la cosa venía muy complicada. Si uno mira un poquito desde lejos, yo creo que su figura ha salido fortalecida por todas las cosas, porque también la elección interna del Frente lo ayuda. Bueno, es interesante ese dato que vamos a hablar después, de que hasta dónde ayuda, y yo creo que también que el resultado de la elección interna ayuda a Tabaré Vázquez y ayuda al ministro Astori, no sé qué van a decir ellos. Respecto al Frente, yo diría que un poco lo que destacaba Juan Carlos, es decir, el Frente es hegemónico en el escenario porque tiene mayoría por tercera vez consecutiva, aunque ahora es ajustadísima. Pero el Frente entonces ha logrado hegemonizar el escenario porque tiene todo dentro. Es oficialismo y es oposición. Si nosotros vemos los principales debates de los últimos tiempos, ya desde hace mucho tiempo, las principales cuestiones se dirimen dentro del Frente. Salvando las diferencias que son muchas, de algún modo es algo parecido al peronismo. Es decir, está todo adentro, la oposición y el oficialismo. ¿Por qué? Entre otras cosas, bueno, porque en el modelo del Frente, a veces nos olvidamos, es una coalición. Y tiene un sistema
muy complicado de gobierno interno, en el cual es para otro programa, pero cuanto más alto es el organismo, más se diluye el voto de la gente. Es decir, los partidos que en la elección tienen una representación proporcional casi perfecta, como hay en Uruguay en el Parlamento, están mucho menos representados en la mesa política, menos en el secretariado, menos en el plenario, menos en el Congreso. Y los partidos que votan poco en la elección nacional terminan teniendo un poder, y eso genera problemas para el frente, pero los va resolviendo, como decía Juan Carlos. Y al mismo tiempo esto hace que el hecho de que el frente tiene todo adentro, a la oposición le cuesta generar hechos, aunque en los últimos tiempos esos hechos se los ha servido el propio frente o el oficialismo. Exacto. Habremos de dos, Luna y ANCAP. Pero bueno, ahí llegamos un poco después al uno se pregunta, o sea, ¿están de acuerdo de alguna forma Tabaré Vázquez su rol como jefe está funcionando, lo está cumpliendo cabalmente actualmente? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces le no. ha costado. Lo que pasa es que también en el primer gobierno no la ejercía solo. Aunque él era el presidente, había un acuerdo implícito entre Mujica, Astori. Hablábamos a veces de un banquito de tres patas que sostenía, ¿sí? Ahora el problema fue que la pata de Mujica está demasiado suelta. Entonces eso le ha causado todos estos problemas. Y Astori con menos poder. Astori con menos poder. Yo estoy totalmente de acuerdo, Alfonso, una precisión. La diferencia entre el peronismo y el frente, hay miles, hay miles, pero la que hace acá es que en el peronismo se masacran entre ellos. Es verdad. El frente todavía mantiene la cultura de la unidad. Es verdad. En última instancia no se masacran y votan juntos. Eso hace una de las tantas diferencias, aunque sí la hegemonía del escenario político es compartible y las distintas fracciones que hay dentro. Lo otro es que la diferencia entre el primer gobierno de Vázquez y es que en el primer gobierno de Vázquez, como tú decías, estaban esas tres patas del banquito, pero además todos apostaban a una buena presidencia porque era la primera presidencia de la izquierda. Claro. ¿Quién le metía el palo a la rueda en el primer gobierno de la izquierda después de que nadie soñara que el frente podía llegar al gobierno? Ahora ya no es así, es el tercer gobierno. Ahora hay gente dispuesta a ponerle el palito en la rueda a Tabaré Vázquez. Y Tabaré Vázquez al principio pareció muy quieto, pero últimamente, como tú decías muy bien, comienza a salir y a hacer primar su autoridad. Lo que pasa es que esa autoridad es mucho menos que la que tenía en el primer gobierno. Ajá. Señores, Mariana, ¿qué lectura hacen de la presidencia, de la elección del Frente Amplio? No están los... Sí, perdón. Alfonso, un agregado a lo que decía, a lo que se decía recién, Mariana en particular, del primer gobierno. El primer gobierno, Mujica tuvo un rol mucho más activo y alineaba la tropa. O sea, hubo diferencias. Alineaba la tropa. Acuérdense que en un momento Danilo Astori puso en juego su cargo. A poco de empezar, ¿no? A poco de empezar. Sí. Y había diferencias y se discutía públicamente mucho, que esa es una de las características del frente, se discute mucho públicamente. A pesar de que todos llaman a no discutir públicamente, se discute públicamente. Pero cuando llegaba el momento de votar, Mujica estaba allí, jugaba un rol y hoy eso no está sucediendo. Les preguntaba, para meternos de lleno, en lo que tiene que ver con la presidencia del Frente Amplio, ¿no? No están los datos definitivos, pero todo parece indicar que es irreversible el triunfo de Miranda. Yo me atrevo a decirles, ¿qué les parece? ¿Va a ganar Miranda o va a perder el MPP? ¿Qué lectura hacen de todo esto? ¿Se sorprende? Hoy tú decías que no estabas muy sorprendido con el triunfo, Juan Carlos. No, porque ¿qué opinan? Más allá de los sectores políticos que apoyan a cada candidato, Miranda era un buen candidato, desde mi punto de vista, para el voto frente amplista más cercano. ¿Por qué? Porque Miranda tiene un relato de vida muy afín con la ideología, la idiosincrasia, la cultura frente amplista. Muy asociado a los derechos humanos, muy asociado a la pérdida de seres queridos, y además, tampoco pongamos que todo es de afuera, él tiene un estilo de comunicarse muy tranquilo, muy moderado, nunca apareció como un hombre vengativo, siempre apareció como alguien que pedía justicia pero no venganza. Todas esas cosas me parece que coadyuvaban
a que Miranda fuera mejor candidato, a pesar que está haciendo sus primeras armas como dirigente político, ¿no? Mariana, ¿y tú cómo lo lees eso que tú decías, si ganó uno o perdió el otro, yo creo que las dos cosas. Ajá. O sea, ganó Miranda y en gran parte es su mérito por todas sus características personales y su estilo. También porque los otros perdieron votos, ¿sí? O sea, los otros también creo que lo ayudaron. A mí me parece que ya pensar 4 candidatos para el Frente, para el estilo del Frente, era demasiado. Eso ya me parece que complicaba. Y donde además había 2 figuras que no estaban muy claros. Nosotros discutíamos a la interna, bueno, ¿quién le roba a quién votos? ¿No? Porque de alguna manera había 2 posiciones y 4 candidatos. Y quién aportaba y quién le quitaba no estaba claro. Yo creo que el problema es que había 4 candidatos, pero se definía entre 2. Entonces, para el frentista eso también era una cosa nueva y difícil de manejar. Yo creo que para el MPP fue un golpe, ¿sí? No es el primero. Y para el resto del frente fue también un llamado de atención. Creo que todos después de la elección dijeron, bueno, vamos a dejar descansar, a poner las barbas en remojo y ver qué quiere decir esto. Hay otro tema que seguramente vamos a ver ahora, que es qué papel tiene un presidente del Frente, si tiene algún papel, algo para cumplir en realidad. Pero antes de eso, un poco continuando con lo de la línea de lo que estamos hablando, yo creo como Mariana seguramente, como Juan Carlos, de que esto es un golpe fuerte para el MPP, que es un mensaje muy fuerte. Es la tercera elección interna que pierden, es decir, ganó Mónica Javier en la elección anterior a la presidencia. Hubo, yo creo que un ataque muy fuerte sobre Mónica Javier que la obligó a renunciar. Hubo una derrota, yo diría, estrepitosa de Lucía Topolansky de Montevideo, cuando nadie lo esperaba, o poca gente lo esperaba. Y ahora esto, que como dice Juan Carlos, tenía muchas características positivas, pero estaba empezando o sea, no tiene trayectoria política. Yo le puedo hacer una pregunta al periodista. No, dale. ¿Será que el MPP tiene votos o será que los votos siempre los tuvo Mujica? Bueno, esa es una de las grandes interrogantes, porque ahora que Mujica está teniendo mucho menos protagonismo, bueno, la biología, ¿no? Entre otras cosas, uno se pregunta, siempre mucha gente se ha dicho, bueno, ¿qué va a pasar con el MPP cuando Mujica no esté, no tuve, o de un paso atrás? Y bueno, las primeras experiencias sin Mujica fuertemente liderando no han sido buenas. Toda la vez que aparece una lista sin Mujica encabezándola, el MPP pierde. Todas ocurrió así. Ganó solo cuando Mujica estaba en cabeza de lista de algo. Claro, claro. Y Sánchez había trabajado mucho, Sí. y el MPP había trabajado mucho en torno a Sánchez. Sánchez presidió la Cámara de Diputados y trató de generar muchos hechos continuamente. Y Miranda no había empezado una carrera, y sin embargo le ganó. A mí, y en casi todos los departamentos. Una cosa interesante también, aunque no están los datos oficiales, es que en el interior también, que uno diría es una figura más urbana y el MPP tiene muy trabajado el interior. Y sin embargo no fue así. Son muchos mensajes y muchas cosas para leer a nosotros que nos dedicamos a tratar de interpretar estas cosas, que nos van a dar un tiempito de trabajo. Bueno, es donde los politólogos nos equivocamos siempre, cuando siempre no, alguna vez le pegamos, alguna le pegamos. No, cuando uno dice, cuando menos gente va a votar, más favorable es a las estructuras de base de la militancia, por lo tanto más favorable es al MPP, sin embargo no. Los 2 mensajes más fuertes además también son, movilizar 90.000 personas no es fácil, pero en relación a las 240.000 de hace 2 elecciones es una caída abrupta. Y la otra cosa muy fuerte es que todo indica que va a haber un 14-15% de voto en blanco y anulado. Esos son más de 10.000 personas, 12, 13, que fueron a votar en un día frío, en un día en la que no querían votar, para decir, no me sirve ninguno, cambien. Es un mensaje muy fuerte. Y la última cosa sobre esto... No me sirve ninguno, no me sirve esto. O no me sirve esto. Ninguno contra los 4. No me sirve esto. Hay un tema de enojo, no necesariamente con ellos. Y lo otro breve es que Miranda fue el único de los 4 que fue contra el discurso presuntamente políticamente correcto. Fue el único que se animó a hablar contra la estructura actual. Fue el único que se animó a cuestionar al gobierno de Venezuela. Fue el único que dijo cosas distintas. Los otros 3 dijeron exactamente lo mismo. Y además me parece que como un error estratégico del Frente. Mostrar todo el tiempo a los 4 candidatos juntos
diciendo casi lo mismo, salvo Miranda que se animaba, es desmotivar a la gente. Claro, me parece. Claro, yo pensaba en lo que tiraba hoy, Alfonso. ¿Y este presidente y esta presidencia para qué sirve hoy en la escena política uruguaya, ¿no? Tenemos un presidente, Tabaré Vázquez, tenemos un presidente del Frente Amplio con poca trayectoria política, como tú lo decías, Juan Carlos. ¿Sirve para algo esto? ¿Qué puede pasar? ¿Algo puede cambiar? La presidencia del Frente, yo que soy viejo, estoy desde los inicios del Frente Amplio, en el año 71, digo, ¿cómo ha cambiado, no? La importancia que tenía para los que en aquel momento éramos Frente Amplista, año 71, que el presidente fuera el candidato, Sereñi, que después fuera Tabaré Vázquez. Eran los líderes naturales. Los líderes naturales, como eran los presidentes y los directorios del Partido Nacional, los líderes naturales hasta esta última elección, ahora dejó de ser así, claramente. ¿Qué rol juega? Creo que juega un rol pequeño, más formal que real. Sin embargo, si el presidente de la estructura del Frente, digamos, no condice con la orientación del gobierno, eso podría generar problemas. El hecho que no haya ocurrido así, que sea Miranda el presidente, va a ayudar a Vázquez y va a ayudar a la sintonía, estructura del Frente Amplio, gobierno nacional, siempre y cuando Miranda logre mandar. Porque la estructura del Frente Amplio es, como decía Alfonso hoy, bueno, nunca yo podría explicarla, y eso que participé en la comisión que creó los estatutos del Frente, pero lo que surgió de ahí sería imposible de explicar, de complejo que es y cómo se neutralizan los poderes internos. De todas formas, un presidente de Frente Amplio haciendo un discurso en contra del presupuesto o en contra de la decisión del gobierno en materia internacional o lo que sea, sería un gran problema para el Frente. Parecería que Miranda va a estar en sintonía, no es oficialista necesariamente, pero no sé si tú estás de acuerdo. Apoyado por los sectores más cercanos y por su estilo, ¿verdad? Sí. Más acorde con Tabaré Vázquez, Danilo Astori, que son los que conducen el país. ¿Cómo lo ves tú, Mariana, todo esto? Sí, también pensando en la elección y en la complejidad del Frente, la gente que no fue a votar no tiene por qué saberlo. Había 5 elecciones en una. Era una cosa de lo más compleja. La estructura del Frente, aún para el frentista militante, no entendía mucho. Había que marcar, había que poner, todo es complejo. Después, la síntesis, lo que sale de eso, la gente no entiende mucho. Entonces, yo creo que es más simbólico la participación que real. La gente iba a decir si estaba conforme con lo que se estaba haciendo, no más que a votar a los candidatos y un poco en la línea. Creo que Miranda va a tener el desafío de controlar esa estructura. No le va a ser fácil, porque habría que ver los votos, cómo quedaron las bases, cómo quedó el resto de ese equipo, que no sé si va a estar tan en sintonía, todavía no se sabe, con un poco la postura o las ideas. Entonces yo creo que van a tener un presidente del Frente más en sintonía con el gobierno, que podría controlar un poco algunas situaciones que ha tenido el gobierno de las bases demasiado movidas, pero que no es seguro porque todavía no se sabe qué quedó en esa complejidad. Totalmente de acuerdo, tienes razón, sí. Sí, creo que es así. ¿Vos, Alfonso, qué pensabas con respecto a esto? No, bueno, no, más solo lo que he dicho, estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que la presencia del Frente tenía un sentido realmente importante cuando iba de la mano del liderazgo. O sea, lo que decía Juan Carlos, el presidente era el líder del partido y era la figura indiscutible. O sea, Sereñi, que cuando se enojaba golpeaba la mesa y encaminaba a todo el mundo. O después Tabaré Vázquez. Cuando renunció todo lo que generó. Claro. Después de eso, hoy yo creo que frente a esa estructura que describió Juan Carlos, donde hay tantos organismos de poder, porque además tenemos que recordar, un dato más nada más antes de pasar a los otros temas, que no es solo la estructura del Frente. Cada partido que integra el Frente también tiene una estructura compleja. O sea, también el Partido Socialista, el Partido Comunista, tiene bancada, tienen sus propios órganos. Entonces, es una complejidad de órganos. Y en eso, un presidente que no sea notoriamente el líder,
Claro. La tiene difícil. Te escucho hablar y pensaba en el debate por los impuestos a las universidades privadas. ¿Cómo leen ese hecho que se ha dado en estos días y que forma parte de divisiones internas, ¿no? Diferentes opiniones? Por un lado Astori, por otro lado Sendik. Es un tema medio inexplicable cómo aparece en la escena, porque después que uno mira toda la discusión que se dio, en realidad es poca plata, no es seguro que esa plata vaya a cumplir el fin, o sea, en realidad fue poner arriba de la mesa un tema que va mucho más allá del presupuesto y que a los efectos del presupuesto casi no cambia nada. Con lo cual, ojo, me parece que se están discutiendo otras cosas que no son lo que parece ser, ¿no? Yo creo que la diputada Hellman lo dijo. Esto es un problema político ideológico y creo que es así, no es presupuestal, muy poca plata, no cambia mucha cosa. Un problema político ideológico que marca diferencias entre lo que es la orientación político-ideológica del presidente y del ministro de Economía y otras orientaciones político-ideológicas que hay en el interior del Frente Amplio, con diferencias muy importantes. Y siempre lo público y privado sirve enormemente para eso, ¿verdad? Sí. Para marcar el que está a favor de lo privado es más de derecha que el que está a favor, estoy simplificando, sí. Claro. de lo público. Pero así era el nivel de la discusión de estos últimos días, era así. O sea, es una discusión del 60, me parece. Sí, pero además, la diputada Hellman dijo que era un tema programático. Yo me puedo haber equivocado. Revisé el programa de arriba abajo y no está. Sería bueno que cuando van a hacer estas cosas, cualquiera sea el partido, lo incluyan en el programa. Vamos a hablar un poco de la oposición, ¿qué les parece? Pero nos introducimos por el lado de los mundos paralelos, esta polémica que se dio en los últimos días, ¿no? Lo que dijo Luis Lacalle Pou, lo que dijo el presidente de la República, lo recordamos rápidamente. A ver. A esta altura parece que hay dos mundos paralelos. Está el mundo del presidente de la República en la torre ejecutiva y está el mundo de los uruguayos, está el mundo de la gente. Está el mundo del presidente de la República con sus reuniones, con acuerdos y con sus ministros y su política de seguridad, y está en la seguridad que a diario viven todos los uruguayos que claman que por favor se hagan cargo, que por favor hagan algo, que esto no da para más. La realidad es la que ustedes viven todos los días, cada día del año, durante toda la vida. Esa es la realidad. Y la realidad es una sola. No hay dos realidades. Se podrá ver desde un lado, desde el otro, interpretarla con una herramienta, interpretarla con otra herramienta, pero realidad hay una sola. Como mundo hay uno solo, hay un solo mundo. Y el que crea que hay dos mundos, lo primero que tiene que hacer es una consulta con un psiquiatra. Hay un solo mundo y hay una sola realidad. Bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Qué opinan, Juan Carlos, Mariana? No sé si Lacalle Pou fue el psiquiatra o no, pero creo que el mensaje iba para él. Pero es verdad, o sea, esto es una vieja discusión. Quizás haya una sola realidad, El problema es cómo se ven las realidades, cómo se las interpreta, y claramente la oposición y el gobierno están viendo e interpretando la realidad de forma distinta porque están ubicados en distintos lugares también, ¿verdad? No quiero ponerme en una postura neutra, que no las hay, pero lo que está pasando es eso. Yo creo que, y me voy a jugar para que no vean que no soy tan neutro, creo que hizo bien la oposición en dar una especie de ultimátum al gobierno en cuanto, bueno, vamos a dejarnos de conversar. Ya hay 20 reuniones sobre este tema. El asunto es que aparezcan leyes, porque hay antecedentes de que todas estas conversaciones no han terminado en nada, salvo que le permiten a los gobiernos ganar tiempo, ¿verdad? Mientras tienen ocupada la oposición dialogando. Y una de las más duras y evidentes fue aquel acuerdo que firmaron los partidos políticos con Mujica, incluido el Frente Amplio, incluido el presidente Mujica, sobre la educación, sobre la reforma de la educación, y que después el PCNT vetó y no se aplicó nada. Entonces, la oposición tiene antecedentes reales para decir, señores, bueno, o se empiezan a aplicar algunas cosas en las cuales estamos de acuerdo, o no seguimos el diálogo porque es pérdida de tiempo. Y yo creo que además la gente también lo empieza a sentir así. Bueno, déjense de reunirse para hablar de seguridad.
hagamos cosas, hagan cosas, perdón, hagan cosas. Entonces me parece que en ese sentido la oposición, habiendo dado un golpe sobre la mesa, sin romper el diálogo, está haciendo un llamado de atención al gobierno que yo creo correcto. Sí, ahí el tema es que el golpe en la mesa no lo dio toda la oposición. De hecho, fue lo que terminó pasando, lo dio un sector de la oposición. El resto decía, bueno, no, nosotros no compartimos, incluso dentro del mismo Partido Nacional tampoco estaban de acuerdo. Yo sí creo que ahí hay parte del juego político donde el gobierno parece ser el protagonista y la oposición tiene que jugar su juego de marcar. Creo que la calle Pou se arriesgó demasiado porque, como le retrucaban sus propios compañeros, se jugó una postura sin negociarla, ¿no? Entonces fue una postura a medias. Creo que fue un decir, bueno, ojo, pero no tan dura como él lo pretendía, porque el resto de su partido y el resto de la oposición no lo veía así. Respecto al hacer también, incluso escuchando a otros miembros de la oposición, hay algunas leyes que se están acordando, que están en el Parlamento, que parecerían encaminadas. El tema es que los tiempos de la gente y los tiempos de la política son diferentes y ese es un dilema que no tiene solución. La gente quiere una solución ya porque está preocupada desde hace mucho tiempo, pero las soluciones al tema sabemos que no son fáciles. Sabemos que no se resuelven en un mes ni en 2 meses y que hacer leyes en Uruguay es complicadísimo. Vemos lo que está pasando en aduana, vemos lo que... Entonces, me parece que la discusión es parte del juego lógico de la oposición ganando su lugar y que el gobierno va a tener que apurar un poquito las cosas, aunque no tan rápido como quisiera la calle Pou. Breve, ya he hablado varias veces de esto. Yo creo que está bien correcto lo del golpe en la mesa. Me parece que sí, la postura de la calle Pou fue apurada. Me parece a mí que todavía no es el tiempo político para irse del diálogo. Y me parece que el argumento implica una contradicción importante. Porque decir que no sigue hablando porque no se ha aprobado nada, pero decir que vuelve al diálogo cuando se aprueben las normas en el Parlamento, quiere decir entonces que se aprobó algo. Es decir, si yo digo, por un lado, no se aprobó nada, y entonces por eso no sirve el diálogo. Y por otro lado digo, hasta que no se apruebe lo que ya aprobamos en el diálogo, no sigo hablando, ahí me parece que hay una contradicción. Sin embargo, yo no lo veo tan así. Me pareció que la calle Pou, ahí puedo estarme equivocando, él hablaba de que no se traducía en acciones concretas en el Parlamento, no tanto... Porque acuerdos ha habido, efectivamente ha habido acuerdos. En realidad es muy fácil ponerse de acuerdo sobre el tema de la seguridad, lo difícil es instrumentarlo. Sí. Digo, lo difícil es, obviamente que hay de juego político, pero también la calle Pou fue el hombre más votado de la oposición. La calle Pou fue al balotaje con Tabaré Vázquez. Eso le da un cierto liderazgo opositor que él creo que tiene derecho a hacerlo jugar. El problema es que si lo hace jugar y los demás se le quedan todos atrás, queda muy mal parado. Eso estoy de acuerdo contigo, sí. Es un riesgo que él corrió, ¿verdad?, de quedar solito, pero no quedó solito. Al final no quedó solito. Puede haber sido apresurado, pero los liderazgos son así. ¿Se asumen o no se asumen? No se puede estar... Por ahora es el único que se retiraría, sí, ¿no? Sí, Larrañaga no lo acompaña. No lo acompaña, además ha argumentado el tema. Yo creo que es cierto lo que tú decís, que él se siente con la autoridad de ser aquel que disputó con Tabaré Vázquez el balotaje. El tema es si el resto de la oposición le da ese rol. Yo creo que como se lo están debatiendo y se lo están jugando, porque el resto quiere Larrañaga y dentro del Partido Colorado hay figuras que quieren ese lugar, entonces también no se le hacen fácil, no porque no crean que él tiene razón, sino porque ahí hay un juego de quién va a quedar como el líder de la oposición. Tampoco quieren que él asuma ese liderazgo neto. Sí. Claro. Dígame, ¿qué opinan de la figura de Novik? Porque está levantando polvo, indudablemente. ¿Cómo lo leen? ¿Qué está pasando por allí? Qué complejo. Es complejo. Creo que Novik es un outsider de la política, lo cual no necesariamente habla mal de él. Digo, ojo, no. Es una palabra que se usa a veces despectivamente, no necesariamente. Él viene de fuera de la política, pero ocupa un lugar importante en las elecciones departamentales de Montevideo y se adueña, entre comillas, del Partido de la Concertación. Ayudado por Tabaré Vázquez, sin lugar a dudas, ¿verdad?, que es el que le da un lugar como un opositor más. O sea, yo diría, no voy a esta altura actuado inteligentemente.
todavía no se muestran las encuestas que recoja adhesiones como uno hubiera esperado, pero más bien lo que las encuestas demuestran que se queda con muchas de las adhesiones que eran del Partido Colorado, más que pescar fuera de esa pecera. Él apuesta, lo sabemos, lo ha dicho, que apuesta a pescar también en la pecera del Frente Amplio. Hay una encuesta que habla del 14% de los votos. Que hay una encuesta que habla, creo que de Factum, ¿no? Que dice, o de Equipos, que dice que el 14% de los votos de Novik, que serían 8% hoy según eso, serían frentistas. Bueno, eso no tengo información para decirlo. Sí que marca, son números muy chicos. Sí que marca cierta presencia. Yo creo que ahí el tema está en si él puede ser un candidato o generar un nuevo partido, o va a tener que acercarse a alguno de los partidos que ya están. Esa es la gran pregunta que uno se hace, ¿no? En Uruguay puede haber un candidato, como pasa en Argentina, que se postule y que llegue a pelear la presidencia sin uno de los partidos fundacionales atrás. Lo cierto es que podrá captar votos del Frente Amplio, pero al que más le ha sacado es al Partido Colorado, al que naturalmente nosotros sí lo hemos visto, lo hemos medido. La gente lo asocia al Partido Colorado, él viene de ahí y de alguna manera muchos esperan que vuelva ahí. Y hasta que sea un poco uno de los salvadores de un partido que está, no quiero decir muriendo porque no creo que el Partido Colorado vaya a morir, pero teniendo una crisis muy fuerte. Y uno dice, bueno, alguien que estuvo en casa y que le va tan bien, ¿no nos puede dar una manito? Entonces yo creo que desde el Partido Colorado hay votantes que quisieran que ayudara y ahí él va a tener que tomar una decisión. Es un riesgo. Sí, yo creo que es una figura emergente interesante. Cuando digo son números chicos me refiero a ustedes que son los especialistas. Para saber cuántos le vienen de qué lado. Claro, a eso. Ahora, un 8%, si es que se confirma, muestra algo interesante. Creo sí que le hace sobre todo un daño importante al Partido Colorado. Estuvo hace poco acá, él se niega a participar por alguno de los lemas ya existentes. Por otro lado, los líderes de los partidos tradicionales han sido enfáticos diciendo que no va a haber o ellos no avalan una concertación a nivel nacional. Y sí me llama la atención, digamos, por lo menos para ir redondeando un poco, que la dificultad que tienen los partidos tradicionales para captar los votos de la gente descontenta del Frente, ¿no? Porque las encuestas que hay por ahora marcan una caída teóricamente del Frente, etcétera, pero no crecen algo el Partido Independiente, algo de la Asamblea Popular, algo así, y Novik. Pero qué dificultad que tienen los blancos y los colorados ni hablar para captar el voto. Eso habla de cómo están desempeñando su rol de oposición, que se lo viene cuestionando desde hace tiempo. No logran mostrarse como una alternativa posible, diferente a lo que fueron, porque por algo la gente dejó de votar a los partidos fundacionales, algo no les cerraba, entonces tiene que ser diferente, pero tiene que ser una alternativa posible. Y al parecer no logran, si uno mira los números, presentarse así frente a esa gente. No, Juan Carlos quería que... Sí, creo que todavía los partidos tradicionales no convencen a un sector de la población para que vuelva a votar a los partidos tradicionales. Eso es una realidad, todavía puede cambiar. Y todavía el Frente Amplio mantiene adhesiones emocionales que van más allá de los fracasos que se le pueden achacar como gobierno, que van más allá de ANCAP, que van más allá de la licenciatura de Sendí, que es una adhesión más sociocultural que política, que después termina siendo política. Y todos habremos oído, vamos a ser claros, todos habremos oído. Yo estoy muy disconforme con mi partido, el Frente Amplio, pero no votaría nunca, antes me corto las manos, a los partidos tradicionales. Eso no es políticamente muy racional ni tiene que ver con los juegos o roles de oposición y gobierno. Tiene que ver con culturas políticas que el Uruguay se asentó durante muchos años entre blanco y colorado y ahora está sentado en otra gran disyuntiva bipolar que es frentismo o no frentismo. Y no es fácil cambiar de un lado para otro, no es fácil. Para los uruguayos, por lo menos. Bueno, Juan Carlos, Mariana, muchas gracias por haber estado en Código País. Un gusto hoy, para nosotros. Bueno, Alfonso, queda mucho más de Código País. Queda mucho, por suerte queda mucho Código. Totalmente. Amigas y amigos, vamos a una breve pausa. En instantes nos metemos en el informe que preparó el equipo de Código País con Gabriela Santini a propósito del INISA, los menores infractores y el cierre musical con la MUFA. En instantes nada más.